Efectivamente recibimos a la embajadora Nina Ben-Ami. Es un gusto recibirte hoy, el día después de un acontecimiento histórico como fue el traslado, ¿verdad? Una promesa electoral cumplida del presidente de los Estados Unidos, la máxima potencia mundial, que decide hasta adelantar, incluso para hacerla coincidir con la fecha de los 70 años de la creación del Estado de Israel, su traslado oficial, ¿verdad?, de la embajada de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo embajadora fue vivir esa instancia, quizás desde la lejanía, pero me imagino lo que debe haber sido desde la embajada también aquí en nuestro Uruguay, seguir los hechos de la jornada de ayer? Sí, justo ayer estuve en la ruta de un evento de la mañana hasta la embajada y yo podía mirar en vivo del Facebook del Ministerio esa ceremonia y la verdad que estuvo muy emotivo de ver cómo Estados Unidos, donde yo crecí, está haciendo esa promesa cumplida para trasladar la embajada a Jerusalén, que es el capital de Israel. Es donde mi cancillería existe. Cuando estoy en Israel, yo trabajo en Jerusalén. Es donde está la Corte Suprema, la residencia del primer ministro, residencia del presidente. Y fue como un momento de esperanza de ver ese. Esperanza, porque desde Israel dicen que es un paso trascendente para encontrar la paz. Sin embargo, esa es una visión que no todos comparten en la comunidad internacional. ¿Por qué sostienen que este gesto de Estados Unidos, esta actitud más que un gesto trascendente y muy cuestionada también, puede representar un paso para la paz, cuando en definitiva en los hechos, en la jornada de ayer hubo enfrentamientos, ¿no? Sí, sí. La paz necesita estar basado en los hechos, en la realidad. Y por demasiados años hemos visto a los palestinos con una perspectiva que están negando que hay una relación entre el pueblo judío y Jerusalén o con la tierra de Israel, cualquiera. Y estuvimos como mirando, bueno, miran así, pero no pasa nada. Y la idea de decir, no, Israel tiene un capital y cualquier país en el mundo tiene el derecho de decir qué es su capital y vamos solo a reconocer la realidad. Es algo para cambiar una página, porque la otra manera no funcionaba. Y ahora, ojalá, capaz que el mundo y nuestros vecinos palestinos van a comprender que Israel está allá para siempre, no vamos a desaparecer. Vamos, ojalá, compartir, vamos a llegar a una solución de 2 estados para 2 pueblos, pero no vamos a desaparecer. Y para qué pasa en Gaza, estaba duro de ver y triste de ver ese 50 muertos en la franja de Gaza. Cada muerto es trágico, pero la responsabilidad para esos muertos es de Hamas. Hamas es la organización terrorista que reina en Gaza. Podemos hablar de eso un poco más. Sí, no, usted dice que no fueron manifestaciones pacíficas las que se generaron por parte de algunos palestinos en el momento de esta ceremonia que se llevaba a cabo, ¿no? Sí, Hamas está 6 semanas buscando cada viernes a pasar gente, a decir a civiles palestinos a cruzar la frontera para entrar a Israel. No es algo nuevo. Coincidaba ayer que también estaba para el día del Nakba, que para los palestinos es la construcción de Israel es una catástrofe para ellos. Pero bueno, para mí no es una catástrofe, para mí es nuestra existencia. Y no estamos hablando de manifestaciones pacíficas. Son gente con Molotov cocktail, con cuchillas, con machetes. Hay diferentes imágenes también que están en la red que pueden ver gente que sí han logrado pasar con machetes diciendo cosas terribles que yo no quiero repetir en la televisión uruguaya. Entonces necesitamos nuestro ejército a defender nuestro pueblo. Por eso está la Israel Defense Forces, Fuerza de Defensa de Israel. Estamos en nuestro lugar dentro de Israel y si ellos quieren 35,000 personas en 12 puntos diferentes en Gaza cruzar para entrar a Israel, no tenemos opción. Usted trajo fotos que quiso compartir de este conflicto en la Franja de Gaza y le pregunto porque también más de una vez se han manifestado a propósito de lo que es muchas veces la manipulación, ¿no?, que hacen los medios del mundo de este conflicto. ¿Lo sienten así, por ejemplo, lo que fue la cobertura
de la jornada de ayer? ¿Sienten que hay una manipulación que deja mal parado a Israel ante este tipo de circunstancias? No sé si es una manipulación consciente, pero yo pienso si había un otro país en el mundo que tenía 35,000 personas tratando de cruzar la frontera y que había un ejército de un país democrático. Estas fotos las trajo parando. usted. Si quiere, primero, a ver si puede describir lo que se ve para poder entender también lo que estamos hablando. Como si decían los palestinos o Hamas que está un disturbio, como una manifestación pacífica, podemos ver que ese no es pacífica. Si yo tenía esa gente cruzando para mi casa, y son 1 o 2 kilómetros entre esa frontera y las casas de los israelíes a ese lugar, me parece que es claro que hay que hacer para frenarlos. No podemos invitarlos a venir. No es una manifestación pacífica para pedir derechos de salario o pedir, no sé, pedir sus derechos. Lo toman como una invasión. manifestación. Lo toman como una invasión. Como invasión, sí, como invasión. Porque lo que se critica a veces es que fue repeler ese cruce de tantos palestinos fue desproporcionado la respuesta que tomó Israel. Eso es lo que se escucha de la crítica internacional. Desproporcionado. Israel asuma la idea de la ley internacional que hay que estar proporcionado en la respuesta. Pero ¿qué es proporcionado cuando tienen 35,000 personas de una organización Hamas que está su objetivo desde nació la organización es de destruir Israel, que también ellos en su Facebook ponen, traen cuchillos, traen armas, ponen mapas de cómo llegar con Google Maps en 38 minutos hasta la ciudad o el pueblecito israelí en el otro lado de la frontera. Esa no es una manifestación pacífica. Buscan sangre y nosotros no podemos dar eso. Entonces utilizamos los métodos no letales, tear gas, ¿sí? La gas lacrimogéneo. Hemos mandado panfletos a los palestinos diciendo, por favor, no acercan a la frontera, no podemos darlos pasar, cuidan sus niños. ¿Por qué había niños allá? ¿Por qué? ¿Qué familia manda a sus niños a una frontera con ese tipo de situación? Es irresponsabilidad y es terrible. Con respecto a este camino de la paz, ahora hay visiones, ya siempre las hubo, pero ahora como que ese antagonismo también se ha reforzado. Estaban las palabras de las autoridades, ¿no? Netanyahu, el premier israelí, que sostiene que el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel acerca la paz. Sin embargo, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, describió este paso de Donald Trump como como la bofetada del siglo. ¿Cómo acercar entonces, cómo seguir trabajando, incluso desde la comunidad internacional, en poder ir acercando las partes cuando parecen ahora más antagónicas que nunca, en definitiva, con esta decisión? Yo estoy pensando a Anwar Sadat, que fue el presidente de Egipto. Él llegó a Jerusalén a la época, en 1977, y hizo un discurso en la Knesset. Y conocí y da un conocimiento a Israel y nuestra capital. Entonces, yo pienso que hay que dar a los palestinos la idea que hay que conocer Israel, hay que venir a la mesa de negociación y solo con hablar vamos a llegar a una situación de paz. Hemos logrado la paz con Egipto, logrado la paz con Jordania y ojalá que vamos a llegar a la paz con los palestinos también. Llamar a la vuelva a la mesa de negociaciones. Es la única. ¿Qué le pareció la actitud asumida por el gobierno uruguayo ante esta situación? Los dos escenarios planteados, ¿no? Porque en su momento Uruguay manifestó su discrepancia con la decisión adoptada por Estados Unidos de trasladar la embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén y a su vez también, bueno, repudió lo que fueron los hechos y las muertes que nacen la pasada jornada. No es nuevo todo esto de la tensión diplomática entre Uruguay e Israel, tal vez mitigada o apaciguada en los últimos tiempos, pero esta actitud de Uruguay, ¿a usted cómo le cae como representante del gobierno de Israel aquí en nuestro país? Yo vi el comunicado del gobierno de Uruguay, yo leí respectivamente, no lo comparta, su visión. Para nosotros, la cuestión de dar una descripción como que estaban protestas pacíficas no calla a la verdad de la situación, los hechos como miramos.
Y la pregunta o la diciendo que Israel no está en convención con proporcionalidad, tampoco lo comparta, porque la proporcionalidad de un país que necesita defender contra tanta gente con armas que están con una organización terrorista afuera de ellos, es algo que Uruguay no conoce y ojalá que nunca no tenían conocer esta situación. Pero estamos en un ejército que tiene un objetivo único, que es defender nuestro territorio. Ahora, esta actitud de Uruguay la hace pensar a usted que estamos en puertas o atravesando nuevamente una crisis diplomática entre los dos países. No, estamos países amigos y claro que los amigos no siempre están de acuerdo, ni en el fútbol, ni en la situación bélica o complicada que estamos viviendo, pero yo respeto que Uruguay no mira las cosas como nosotros, yo pienso que están equivocados. Ahora, embajadora, está bueno también para comprender cosas que son a veces un poco complejas. Una cosa es el traslado de una embajada, que en su momento, bueno, allí estaban instaladas, luego, bueno, volvieron a Tel Aviv. Ahora estamos viendo que el consulado se convierte en la embajada en Jerusalén. Pero esto, de todos modos, no confirma la legalidad de la soberanía de Israel sobre Jerusalén. Quizás simbólicamente es un paso gigante de la principal potencia del mundo, pero en definitiva, ¿cuál es la situación real de Israel con Jerusalén? Justo eso se cuenta. La situación real es que que Jerusalén es nuestra capital. Desde 1948, cuando Israel fundió, no había otra ciudad que estaba en nuestra capital, ni Tel Aviv, ni Haifa, ni Ashkelon, ni Eilat, solo Jerusalén. Y además, Jerusalén no estaba nunca la capital de otro país, ni de Jordania, ni de Palestina, que todavía no existía como país soberana, estaba solo de Israel. Y 3.000 años el pueblo judío piensa y reza, tiene Jerusalén en sus corazones. 70 años estamos allá con el gobierno, con socios económicos y hasta el presidente Vázquez estaba en Israel antes, para 60 años de Israel, estaba en Jerusalén. El canciller Nino Voa llegaba antes 1 año y medio a Israel, estaba en Jerusalén. Y yo quiero decir otra vez, también, Uruguay tenía su embajada en Jerusalén hasta 1980 con 16 otros países. No es algo imposible a pensar. Y la retorno de esa embajada de Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Honduras, decía, para los próximos días, y hay otros que están discutiendo, es otra vez una cosa en la histórica de Israel que da sí un paso adelante. Para nosotros vivimos eso como realidad. Claro. Y cualquier persona que visita Israel va a conocer los hechos. El rol de Irán en todo este conflicto, ¿ustedes cómo lo catalogan? ¿Cómo lo definen? Irán es un país que están haciendo su razón de hecho de apoyar al terrorismo y apoyar a instabilidad global a nuestras fronteras. Si es en el norte apoyar a Hezbollah en Líbano o en Siria, o en sur, por ejemplo, había noticias que Irán da plata a Hamas, $100 por familia o 50 shekels por persona para acercar hasta la frontera. Entonces están también apoyando a una situación de violencia. Y por eso es muy importante de frenar su presencia en la región. Claro, no es coincidencia tampoco que justo Estados Unidos, o mejor dicho Donald Trump, rompiera, ¿verdad?, ese tratado que tenían con Irán. Días previos también a que finalmente concretara el traslado. Es decir, se están dando fenómenos de la región y señales bien claras, ¿no?, en ese sentido. No es pura coincidencia que por otro lado Estados Unidos rompiera ese tratado con Irán. No, el presidente Trump decía en su promesa de campaña que va a salir de ese acuerdo terrible y él cumplió con su promesa, como que decía también en su campaña presidencial que va a trasladar la embajada a Jerusalén y cumplir con su promesa. También decía que Estados Unidos van a estar al lado de sus amigos y aliados y está haciendo eso.
Y eso también es un paso importante por la paz. Ahora, hablaba de seguir el diálogo. Donald Trump no asistió a la inauguración de la embajada, pero sí dio un mensaje donde ahí también fue enfático en decir que había que seguir trabajando en esta construcción de paz. El tema es, ¿qué faltaría poner sobre la mesa luego, por ejemplo, de este hecho simbólico para realmente generar un avance o una demostración de ceder para con el pueblo palestino, en algo, Sí. para buscar una vuelta a la ronda de una negociación? Hemos llamado a la autoridad palestina a volver a la mesa de negociaciones ya, no sé, miles de veces, pero muchas veces. Y también en las negociaciones que ya ha pasado hasta esa hora, había casi todo sobre la mesa. Había la idea de compartir la tierra, había la idea de salir de partes más de Cisjordania, había la idea hasta con el primer ministro Barak de tener alguna idea de compartir un parte de Jerusalén, y siempre los palestinos decían no, o que no llegaban a la mesa, o que salían, o que no querían ir adelante. Más que las ideas que estaban proponiendo con Barak y con Olmert, no pienso que vamos a llegar. Hay que ver qué pasa en el pueblo palestino, que pueden elegir capaz otro leadership. Ojo que Mahmoud Abbas es en su 11 años de un mandato que normalmente es 4 años, como falta algo allá también porque pueden ir adelante. Y al fin de cosas, capaz que va a tener más tiempo, más desarrollo económico. Mira también qué pasa, en Gaza estaba terrible, en Cisjordania estaba más tranquila, allá la vida económica es mejor y hay más esperanza para la gente, y en Cisjordania está bajo la autoridad palestina, no bajo Hamas. Eso también, el comunicado de Uruguay me faltaba un poco, que no es todo lo mismo. Hay una autoridad palestina que está gobernando en Cisjordania, en Ramallah, y en Gaza no están. O sea, usted entiende que estas decisiones que se toman no son representativas de todo el pueblo palestino. De que hay lugares en donde judíos y palestinos conviven civilizadamente. Sí, en Jerusalén, palestinos e israelíes viven en paz. Tú puedes ir a un shopping, Malha, y ver mujeres palestinas con su bebé. Y tú puedes ir al hospital Hadassah y tener doctores árabes cuidando pacientes judíos, doctores judíos cuidando pacientes árabes. Hay una convivencia que es posible. También adentro de Israel. Israel es el hogar para el pueblo judío, pero tenemos una minoría importante árabe, cristiano, druso, musulmano, que están en el ejército, que están en la Corte Suprema, que están diplomáticos, colegas míos árabes. Como hay convivencia, es posible. Y rápidamente, ¿cómo entiende el seguimiento rápido que hace Guatemala y luego en días nada más Paraguay de seguir los pasos de Estados Unidos? ¿Por qué esos dos países, considera usted, acompañaron de forma inmediata la decisión de Donald Trump, no así el resto por el momento de la comunidad internacional? La amistad entre Guatemala e Israel es algo también muy histórico. El embajador de Guatemala a la época fue muy importante, como embajador de Uruguay a la época, embajador Fabregat, en pasar la decisión en la ONU para el nacimiento de Israel. Guatemala tiene una población cristiana muy importante y fuerte, y ellos miran ese como es también una cosa de soberanía de cada país. Cada país puede elegir dónde poner su embajada. No es algo que está bajo algo de la ONU. Y lo hacen en espíritu de amistad y que miren que es el futuro, porque Jerusalén es la capital. Paraguay también hay una amistad muy fuerte. Hemos abrido de nuevo nuestra embajada ya antes 4 años. Y los intereses van juntos, porque hay intereses económicos, de comportamiento, de conocimiento de agua, de tecnológica, que Israel está haciendo con
toda lazos América muy Latina. fuertes Sí, entre los lazos países. muy fuertes. Muchísimas gracias, Sí, embajadora, gracias por habernos acompañado. por su tiempo y además por sus conceptos en días realmente intensos, de emociones encontradas seguramente, ¿no? Por lo que describí ayer, de lo intenso que fue para usted ver cómo se abría esa embajada en Jerusalén, pero además también después dar cuenta de esas otras noticias. Le damos mucho valor a su visita aquí en Montevideo, así que muy gentil, muchas gracias. Gracias por invitarme.